Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derecho Entre Líneas, el podcast de la Asociación Caballería del Derecho y Caballería Abogados, en el que intentamos hablar de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. Les habla Santiago Guevara de la Asociación Caballería del Derecho y el día de hoy nos acompaña Laura Vanessa Benítez, quien fue la ganadora del segundo puesto en el concurso nacional de ensayo en Derecho Comercial Germán Cavalier 2025 y quien nos viene a contar un poco tanto sobre su ensayo como de la experiencia de haber participado en uno de nuestros concursos. Laura, bienvenida. Hola Santiago, muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder estar en este proyecto tan bonito y de poder permitirme compartir con ustedes lo que hice. A ti por aceptar nuestra invitación. Laura es estudiante ya de último año de la Universidad Externado de Colombia y pues en esta ocasión participó en uno de nuestros concursos pues que lleva un buen tiempo, que es el de ensayo, en donde estudiantes pues de todo el país se acercan a temáticas particulares, en esta ocasión frente al derecho comercial y nos habló un poco sobre empresas inteligentes y la responsabilidad difusa, que pues ya más adelante vamos a entender un poco de qué trata, pero cuéntanos, Laura, un poquito qué tan desafiante fue para ti, qué tal fue la experiencia de haber participado en este concurso. Bueno, pues aunque fue una experiencia exigente desarrollar toda esta investigación, también fue bastante enriquecedora porque me permitió no solamente ser una estudiante de derecho, sino también seguir esos temas que me apasionan y poder compartirlos con jurados, con expertos, poder darme la oportunidad de investigar y de ver qué otro tipo de que otros escenarios pueden escucharme como estudiante. Por supuesto, Laura, y además de que es bastante retador el tema de enfrentarse contra estudiantes de todo el país, ¿no? Y es también un mérito muy grande, no solamente llegar a la fase de sustentación oral, sino pues haber conseguido uno de los primeros lugares en este concurso. ¿Qué tal estuvo la sustentación? ¿Qué te parecieron los jurados? Bueno, pues primero estaba muy nerviosa, pero el haber estado en este lugar, el haber ganado uno de los primeros lugares, me dio mucha seguridad frente a mis conocimientos y ver que expertos estaban escuchándome a mí, haciéndome preguntas, fue bastante enriquecedor. Entonces me gustó bastante y aprendí muchísimo también. Por supuesto, es una oportunidad también eh, para uno como estudiante poder conversar con estas personas también, pues verse enfrentado a esos cuestionamientos que es apenas natural, no solamente en el mundo académico, sino profesional, verse en una interposición, una contraposición, perdón, de diferentes posiciones y diferentes perspectivas sobre algunos temas que a veces creemos que están muy claros, pero resulta que a veces empezamos a encontrar, o personas desde otras perspectivas empiezan a encontrar como esos peros, que no está mal, porque así es el ejercicio, pero pues también eso nos ayuda un poquito a ir perfeccionando esas teorías y esos análisis que nosotros hacemos. Entonces, cuéntame un poquito sobre qué trataba ese ensayo que presentaste. Bueno, pues teniendo en cuenta todo el auge de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día, que nos afecta no solo en temas legales, sino también en la cotidianidad, pues me di cuenta que afecta en gran medida a las empresas, que es un tema que me apasiona mucho. Entonces empecé a cuestionarme qué pasa cuando una inteligencia artificial toma una mala decisión dentro de una empresa. ¿Quién responde? Si responde el proveedor, el diseñador, el administrador. Y esto fue lo que me dio la base para empezar mi investigación. Yo vi que hiciste todo un análisis desde el punto de vista de los administradores de las empresas, la inteligencia artificial dentro de la toma de decisiones en una empresa.
y cómo podría analizar el régimen de responsabilidad ahí, ¿no? Porque depende también el uso, depende, o sea, es un campo, una zona gris que cada vez se hace mucho más urgente atender por lo mismo que tú nos dices de estamos llegando a un momento en el que la tecnología se está empezando a implementar desde el punto de vista de la inteligencia artificial de lleno en las empresas. ¿Qué fue lo que encontraste? Bueno, como tú dices, es una zona gris, entonces es urgente empezar a tratar estos temas en este momento antes de que empiecen a verse afectados derechos de una manera ya más grave. Aquí lo que encontré fue que sí, a los administradores en las empresas se les exige cierta diligencia, que actúen con buena fe, que actúen con un deber de lealtad, como si fuera su propio negocio. Y entendemos que esta responsabilidad puede atribuírsele en caso de que haya dolo al momento de tomar decisiones. Cuando estos administradores usan inteligencias artificiales y no tienen conocimientos técnicos en el uso de los algoritmos, de cómo funcionan, ahí nos empezamos a cuestionar entonces qué tanta diligencia debería exigírsele a estos administradores. O sea, en este momento queda en duda hasta qué punto el administrador debe llegar a tener un conocimiento técnico de la herramienta que desea o que termina implementando dentro de la empresa. Sí, sí, señor. Y dependiendo de esto, o sea, de qué grado de diligencia se le exige, se le va a atribuir o no se le va a atribuir responsabilidad para que responda por esas decisiones que tomó una inteligencia artificial bajo su decisión o bajo su supervisión al implementarla en una empresa. Ok, y frente a eso, la legislación colombiana entonces, ¿cómo dejaba esta situación? ¿La dejaba al aire? ¿No está claro cómo la inteligencia artificial puede, desde esta perspectiva, ser tratada por las empresas? Pues hoy en día en Colombia no está regulado este tema de la responsabilidad de los administradores. Sin embargo, nosotros tenemos legislación en cuanto a derecho de la habeas data, deber de información, todo el régimen de responsabilidad de los administradores, pero no hay todavía una sentencia o un pronunciamiento específico sobre la materia. ¿Y cuáles son esos casos o esos acercamientos que tomaste de referente para poder desarrollar un poco más la tesis, que yo creo que lleguemos también a eso? Y es cuáles son esos referentes que tomaste primero y a qué te fuiste acercando, a qué fuiste identificando como ese problema jurídico y cómo terminas resolviéndolo o haciendo pues la reflexión o crítica al respecto. Ok, bueno, en primer lugar, pues esto es algo que se está viendo a nivel mundial, no solamente en Colombia. Yo vi casos como, por ejemplo, cuando Amazon tenía sesgos al momento de elegir personal, que lo hacía una inteligencia artificial, sistemas automatizados que te responden, incluso acá en Colombia en la EPS, o sistemas automatizados de aplicaciones de transporte. O sea, se ven en demasiados escenarios y los referentes que yo empecé a tomar para poder darle alguna solución a esta problemática o bueno, a este problema jurídico que tenemos actualmente son, por ejemplo, hay una ley de inteligencia artificial en la Unión Europea que es, digamos que pionera, porque es la única que hasta ahora ha salido, donde evalúan los riesgos, responsabilidad también. En Estados Unidos también se han proferido algunas recomendaciones, no es una ley como tal, pero es unas recomendaciones que siguen estas implementaciones de inteligencia artificial. Incluso en Latinoamérica, en Brasil, hay una ley de datos que ya hace referencia a estas inteligencias. No en casos concretos, pero sí que nos pueden encaminar sobre la problemática que estamos viendo. Y sobre lo que me dices de las posibles soluciones que yo encontré cuatro. Una es una implementación de un nuevo administrador, que sería un interventor tecnológico. Otra es la implementación de un seguro de inteligencia artificial, el deber de información y que sea robusto, en este caso.
y también un modelo de responsabilidad escalonada que nos permita establecer sobre quién o sobre quiénes recae la responsabilidad. Que eso va directamente conectado, uno, con el ejercicio de derecho comparado, pues ahorita mencionando estos referentes como la Unión Europea, Brasil, que han hecho grandes esfuerzos y que en este momento son referentes de estudio para ver cómo llega el sistema jurídico a la órbita de la inteligencia artificial y también los problemas jurídicos que identificaste que me permito leer porque me parecieron bien interesantes, en donde tú mencionas qué grado de diligencia debe exigirse a un administrador que implementa nuevas tecnologías en los procesos internos de una empresa. ¿Es jurídicamente viable introducir una figura jurídica como el interventor tecnológico? Que me gustaría también que me explicaras un poquito cómo definiste ese interventor, porque es una figura que me llama bastante la atención y que yo creo muy pertinente, creo que es la palabra, muy pertinente cuando nos enfrentamos a, no es la implementación de un Excel, no es cambiar una base de datos, sino que empieza a ser un sistema tecnológico que puede llegar a tomar decisiones dentro del entorno empresarial, que es lo que también nos pone en alerta, porque potencialmente tendría la capacidad de generar un daño significativo en las operaciones pues, que realice dicha empresa. Entonces, en ese sentido, claro que plantearse un interventor tecnológico, una persona con conocimiento técnico que sea capaz de llevar a cabo ciertos procesos de vigilancia y control frente a este uso de esa herramienta de inteligencia artificial dentro de un entorno de empresa, eso aliviaría en cierta medida los riesgos latentes que el utilizar estas tecnologías desde el desconocimiento podría llegarle a implicar a esa empresa. Y la otra pregunta que planteas en tu ensayo es, ¿sería prudente establecer regímenes de responsabilidad escalonada o incluso seguros especializados que mitiguen los riesgos derivados del uso de la IA? Bueno, ahí ese ensayo tiene de todo, es súper completo, tiene en cuenta muchas aristas. Me gustaría que empezáramos un poquito con el interventor tecnológico. ¿Cómo lo visualizaste en tu ensayo? ¿Cuál es esa idea? Ok, pues yo partí de la base de que a nosotros la legislación nos permite introducir nuevos administradores en una empresa siempre que ejerzan funciones de administración, ya sea, tiene que ser vía estatutos. Entonces, este interventor tecnológico funcionaría como un puente entre lo jurídico y lo técnico, teniendo en cuenta lo que decía antes de que los administradores no son expertos en inteligencia artificial, ni en algoritmos, ni en estas cosas que estamos viendo y utilizando nosotros hoy en día. Entonces, lo que haría este interventor tecnológico como figura administrador sería supervisar y mitigar los riesgos éticos, legales que pueda tener el uso de estas inteligencias y colaborar con los otros administradores para que podamos mitigar los riesgos, como tú estabas diciendo, y, y ya sea más eficiente el uso de estas tecnologías. Y frente al régimen de responsabilidad escalonada que nos mencionabas también, es que aquí este ensayo me encanta es porque me parece muy integral, o sea, como que prevé muchas otras situaciones y no se queda en esos ejercicios de reflexión que tanto nos gustan los abogados, porque nosotros reflexionamos sobre todo, pero el tema es aterrizarlo a propuestas concretas y tangibles como esto que tú nos compartes en tu ensayo. ¿Cómo sería ese sistema de responsabilidad escalonada, ese régimen de responsabilidad? Lo que nos permite este sistema es descubrir sobre quién o sobre quiénes recae la responsabilidad basándonos en el principio de debida diligencia y de buena fe. De este modo ya nos permite identificar si el fallo se dio en el momento del diseño, de la implementación, de la distribución, de la inteligencia artificial. Entonces, lo que nos permite es también
que los actores que inciden en todo el proceso de la inteligencia sean más rigurosos con su implementación y con su uso. Y cuando tú nos hablas de un sistema de seguros también, porque también tienes en cuenta desde vías seguros cómo podría darse, porque por supuesto, una inteligencia artificial como la planteas y muy bien o muy eh, fino ese acercamiento, claro, una inteligencia artificial es un riesgo y cómo el sistema jurídico ha respondido frente a los riesgos, cuál es una de esas respuestas o una de esas alternativas cuando hay un riesgo, por supuesto, los seguros. En el sentido de los seguros, ¿qué encontraste? ¿Cómo lo aterrizaste? Si falla la inteligencia artificial, tener un seguro frente a esos riesgos, una calificación de los riesgos respecto al tipo de inteligencia artificial. Bueno, pues como tú dices, la inteligencia presenta riesgos, no es perfecta o pues todavía no es perfecta. Y lo que nos permite este sistema de seguros es más que todo reparar a las víctimas de manera inmediata. Entonces, yo hago una analogía, por ejemplo, con el seguro de carro que todos deben tener cuando son propietarios de un vehículo. Em, lo que hace este seguro es, como ya dije, reparar a la víctima de manera inmediata y también garantizar de que esa responsabilidad no se quede en nada o que no sea atribuible a nadie. Entonces, lo que hace este seguro es prevenir también para que haya, sean más rigurosos con la aplicación de estas inteligencias y claramente las aseguradoras tendrían que establecer ciertos grados de tecnicismos o éticos para poder otorgar los seguros a las personas que se están viendo afectadas por el uso de estas tecnologías. Y por último, tú mencionabas dentro de ese paquete de propuestas y de posibles soluciones, un deber de información. El deber de información lo planteas desde una política, desde una política de tratamiento de datos, desde una perspectiva en donde el consumidor también debe tener acceso a una información completa y eso lo planteas desde la perspectiva de conocer el riesgo que estoy asumiendo con esa herramienta, saber a qué estoy expuesto o cuáles pueden ser esas debilidades del sistema que yo estoy adquiriendo para implementar en mi empresa. Sí, pues este deber de información ya está incluido dentro del deber de diligencia que tienen los administradores. Solamente que lo que yo propongo es que sea un deber de información robusto, donde se le dé una información clara, suficiente a los usuarios, a los consumidores, para que ellos sepan si se está interactuando con una inteligencia artificial o con una persona, quién toma la última decisión, en caso de que ocurra un daño, quién responde, pues porque nosotros tenemos derecho de saber cómo funciona y con quién estamos interactuando o con qué. O sea, sería respecto de ese usuario, pero no la empresa como usuario de la inteligencia artificial, sino las personas que interactúan con esa inteligencia artificial que tiene la empresa. Sería de toda la cadena de actores, digamos, ya sea del productor a la empresa, del diseñador al que la ejecuta o de la empresa al consumidor, Y pues ese toda la cadena de actores. un deber de información reforzado, por decirlo de alguna manera. Mm, sí. Ok, y teniendo en cuenta todas estas soluciones y estos planteamientos que, debo decir personalmente, me llamaron mucho la atención, en particular, por supuesto, teniendo en cuenta que hay muchos ensayos sobre muchas temáticas, pero este me gustó en particular por la practicidad de las soluciones que presentas. ¿A qué conclusión llegaste? ¿Cómo ves este entorno jurídico en esta Colombia tan curiosa, llena de legislación? Hace poco, este podcast pues se está grabando a inicios del mes de julio y hace poco pues se hundió uno de los tantos intentos por regular la inteligencia artificial, que ha sido como esos todavía intentos muy tímidos y en su gran mayoría
copiar y pegar de otras legislaciones. Em, ¿Tú cómo ves esta situación y qué tan inminente ves que puede ser un riesgo mucho más o con mucho mayor impacto, creería, en el entorno empresarial? Ok, pues en primer lugar, como coloqué en mi ensayo, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Nosotros no tenemos vuelta atrás y hay que empezar a regular estos temas a tiempo en el derecho societario, más que todo porque este derecho societario tiene un alcance internacional, ya que estamos viendo también que el mundo se está globalizando de manera muy rápida. Entonces, lo que nosotros debemos hacer no es tanto cambiar el ordenamiento jurídico todo, sino adaptarlo. Las soluciones que yo propuse no están cambiando por completo, sino que se están adaptando a las disposiciones que nosotros ya tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, lo que se busca o lo que esperaría es que este nuevo boom de tecnología vaya de la mano con nuestra legislación sin retroceder estos avances, pero tampoco dejando vacíos donde debería haber responsabilidad y donde no deberían haber ningún tipo de omisiones o dejando daños en donde nadie responda. Bueno, Vanessa, te agradezco un montón el espacio que nos hayas compartido, tu ensayo, que nos hayas permitido también conocerte un poco, ponerle rostro, que eso es lo que nosotros también queremos desde la asociación, ponerle cara a todo este trabajo tan bonito que se hace, que hacen los estudiantes de todo el país en nuestros espacios. Em, y bueno, esperar que sigas participando. Ya casi acabas tu carrera, pero de todas maneras, seguir participando hasta donde alcances y por supuesto, extenderle esa invitación a los estudiantes, a tus compañeros, para que hagan parte de las actividades que la Asociación Caballería del Derecho, con tanto amor y con tanto empeño por promover este estudio, han realizado en todo el país. Claro que sí, Santiago. Ese amor y ese empeño que tú mencionas lo siente también uno como concursante y te agradezco la oportunidad por este espacio y por también a la asociación por una experiencia tan enriquecedora para mi carrera profesional. Bueno, esto fue Derecho entre líneas. Soy con Laura Vanessa Benítez, ganadora del segundo puesto del concurso de ensayo en Derecho Comercial Germán Cavelier 2025. Esperamos que nos puedan escuchar en todas nuestras plataformas. Estamos en redes sociales como @Asociación Cavelier y @Cavelier Abogados. Espero que nos puedan acompañar en un próximo episodio. Gracias. La Asociación Cavelier del Derecho fue creada en el año de 1992 con el propósito de fomentar y apoyar el estudio del derecho y las ciencias sociales bajo la óptica de la excelencia. Fundada por el doctor don Germán Cavelier Gaviria, la asociación se ha posicionado como un importante espacio para el estudio y la reflexión en las temáticas más destacadas y necesarias que plantea la ciencia del derecho. En colaboración con numerosas facultades de derecho en Colombia, tanto públicas como privadas, y otras instituciones, la asociación realiza seminarios, conferencias, concursos de ensayo y debate, publicación de libros, artículos, contenido digital de interés, tales como cursos virtuales, podcast, material académico interactivo, así como significativas donaciones económicas a universidades para apoyar a sus estudiantes. La asociación, con la implementación de herramientas digitales, ha venido convirtiéndose en un ecosistema digital para el estudio del derecho, llegando así a más estudiantes en todo el país. Nuestro fundador era consciente que el desarrollo de Colombia partía de la base de la solidez de sus instituciones legales y estas, a su vez, de la calidad de los profesionales del derecho. Por esta razón, orientó nuestros objetivos a la promoción del estudio del derecho, incentivando valores como el amor por la disciplina y el estudio,
la búsqueda de la excelencia y el apego a la justicia y a la ley. Honramos su legado con el apoyo económico, académico y motivacional que hemos dado a todos y cada uno de los cientos de estudiantes que a lo largo de estos años se han beneficiado de nuestro trabajo. Este trabajo es posible gracias a los clientes y colaboradores de Cavelier Abogados, firma que destina parte significativa de sus utilidades para cubrir los costos y gastos de funcionamiento de la asociación.